Buenos días tengan todos mis hermanos en este día 26 del mes 9 del 2025. Vamos a continuar recalcando la palabra de Dios para que quede la de Dios, no todo lo que dice las escrituras y todos los que dicen que es palabra de Dios, no, la palabra de Dios, porque eso hay que entenderlo, porque las manifestaciones contra Dios, que es la apostasía, el antimesía, todas esas cosas están escritas, pero que debemos comprender lo que está determinado por Dios, la realidad, a través de todos sus profetas, incluyendo a Mashiach, profeta, siervo de Dios también, y que Dios actuó por medio de su espíritu, porque así Él ha hecho y ha realizado esta historia de la humanidad, que es la historia de Dios, mala y buena. Primero es buena y mala, porque Dios hizo al hombre, lo hizo bueno, pero luego se echó a perder, entonces buena y mala. Y hay que llevar las cosas cabalmente como son. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 22, verso 18 y verso 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Desde que tengo uso de conocimiento, he ido progresando, pero no de mí mismo, porque la obra es de Dios. Y si estamos en su obra, Él nos las va proporcionando, nos va aumentando el saber. Hasta que temo la plenitud de su gracia plena. Hay muchos que se hacen doctores, sabios, a sí mismos,
pero no usan los reglamentos que Dios nos otorgó para que verdaderamente estemos aprovechando esta vida correctamente y que no añadamos o añadamos añadamos. a la palabra nada, ni le quitemos tampoco nada. Pero ¿cómo sabemos esto? Si hay que fijarse en el libro, en el Taná, la Biblia. Es muy necesario hacerlo así. Yo veo cómo a Israel se acercaron en distintas épocas, pueblos distintos, y se habían convertido a su palabra, no al sistema religioso, sino a su palabra. Tal como él dijo. Que él no hace acepción de personas. Eso no lo da a entender ahí. El número 15, 16. Que nos informa el Eterno que su palabra era para todos, todo aquel que la oiga y se convierta a la voz de su palabra, a hacer su voluntad, como dice Amachía. En San Mateo 7, 21 a 23. Si no haces la voluntad de mi Padre, entonces todo vuestro sistema religioso es falso. Si te llamas judío y el sistema tuyo es el judaísmo, si no se obedece la palabra de Dios tal como ella es, no hay nada. Por eso es que Dios siempre guarda un remanente para poder perdonar a todos. Porque si no hubiera un remanente, tengan la plena seguridad que pasaría igual que en la época del diluvio. ¿Quién obedeció al mandato de Dios? Porque le decían a Noé que estaba loco. Porque no había ese asunto de lluvias ni nada de eso. Pero eso lo tenían en la mente todos ellos porque eran enemigos de Dios. No duden de que no creían en Dios, pero eran idólatras. No creían a Dios. Siempre les digo, una cosa es creer a Dios y otra cosa es creer en Dios.
porque hay muchos farsantes y con deseo de creer a Dios, están creyendo en Dios y no a Dios. Ujú. ¿Y cómo yo explico esto? Porque a mí se me explican las palabras, los términos, los conceptos. Pues mírenlo en esto que les voy a decir clarito, clarito. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios? Yo creo en Dios. Y oyen de milagros, y oyen de esto y oyen de otro. No sabe de dónde vienen los milagros, porque no indagan. Entonces Dios dijo, guarda mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. ¿Quién oye guardar los mandamientos de Dios? ¿Dónde están? Si no hubiéramos un remanente escogido de Dios, ¿cuántos hubieron allá en el diluvio? Una sola persona según la palabra. Muchos no la creen, pero nosotros somos creyentes. Uno solo, Noé. Todos los demás los barrió Dios. Dios le envía castigo a Israel. Desde el principio que salieron, que ya Dios se cumplió el tiempo de que le había dicho que iban a estar ahí sujetos por la voluntad de los egipcios. Del faraón. Pero cuando se cumplió el tiempo ya había que sacarlos. Dios le enseñó el tiempo de salida. Pero de ahí para acá, ¿cuántas veces Dios ha castigado a Israel? Como que es un propósito de Dios, que cuando Dios dice una cosa, es indisoluble. Cuando habla una cosa, su palabra hay que cumplirla. No tiene vuelta atrás. Porque sería igual de lo que yo pienso, que por qué no se guarda tal mandamiento, o más cuál mandamiento. ¿Por qué no se mira quién desbarata el orden de Dios? ¿Desde cuándo se anunció que se iba a torcer que iba a haber apostasía? Desde la época de Daniel. No, más atrás. Desde la época de Abraham. No, más atrás. Desde la época de Noé. ¿Ustedes qué creen? No, más atrás. Desde que se torció el camino de Dios en la orden que había dado allí. No tomes de ese fruto. Así de sencillo, porque Dios quiso que no se tomara de ese fruto. Le dio todo del huerto. Pero Dios no quiso. Para tomarlos a prueba.
pero ya había sido lanzado de allá de la altura, de las moradas eternas, había sido lanzado Satanás, botado del reino de los cielos, y lo sujetó aquí. Eso se llama prisión. No hay que poner la esposa como hacen la policía, a los presidiarios. No, no, no. Solamente la palabra. La palabra nada más. No puedes hacer esto. Ya esa es la cadena, esa es la prisión. Es el abismo de él. De ahí no se puede salir, de ese abismo. Pero cómo se está dando vuelta al mundo como fastidia, ¿eh? Y se mete y destruye por aquí, destruye por allá. Sí, porque eso es, el abismo de él es aquí, está aquí. Las ataduras de él es que está suelto aquí. Lo que está preso en una reja, está en una reja. No se puede salir de ahí. Se puede mover ahí adentro. Pero la cárcel de él es el mundo. Se mueve para allá, para acá, por todos lados. Pero de aquí no se puede ir. Si logra irse por el poder que Dios le había dado, para que viera que la potencia de Dios es sobre la que puede autorizar otra que Él le haya dado. Porque Él es todopoderoso. Barejú Aruchemo. Bendito es, bendito su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pues esa palabra que por espíritu hemos aprendido del consejo de Dios a través de Amachía, quien haga más señalamiento en la escritura, que le quite algo, pierde la oportunidad. Mire usted qué fenómeno. Pierde la oportunidad del bienestar que Dios está ofreciendo. No sabemos a qué índole es, pero sí sabemos que es bueno, porque es promesa de Dios. Y si Dios dijo que su palabra era para el mundo entero, no fue que Amachía lo dijo o el llamado cristianismo es equivocado, que es lo que están teniendo la tendencia ahora, también parte del judaísmo, convirtiéndose al tal Jesús ese. Los que están ignorando buscar la corrección en las escrituras, porque se está leyendo las cosas en la sinagoga, en las iglesias esas llamadas, y no se profundizan a ver cuál es la voluntad de Dios. Y son muchos los que van por ese camino ancho, sin analizar. Y somos muy pocos los que analizamos bien correctamente las cosas. Israel tenía que tragarse la palabra de Dios para él solo, porque Dios se la dio. Sí, pero también le está diciendo que era para todos. Lo que pasa es que él escoge a Israel. Principio del anuncio de su palabra. Porque anuncie todo lo que Dios quiere, toda su obra, todos sus designios, sus conceptos, que nos trabemos todos, que llevemos ese yugo sobre nosotros.
pero muchos le han quitado. Y muchos han puesto. Y hoy en día, presente, en fecha, desgraciadamente, porque no tienen el verdadero concepto, no se imaginen el verdadero concepto de lo que Dios ha establecido. Israel no se dirige bien y engaña, como dije en el video pasado. Por lo mío, los que te dirigen te engañan. No está diciendo que son los rusos los que están dirigiendo a Israel, ni los chinos, ni los japoneses, ninguna otra gente. Es el mismo Israel, su mismo dirigente. ¿Y por qué engañan? ¡Qué horror! ¿Cómo yo veo eso? ¿Cómo Israel mismo no me puede juzgar al día de mañana a mí? Me juzgan tal vez como traidores y los traidores son ellos. De nosotros no voy a decir nada del cristianismo ese porque plenamente traidores son todos ellos. Pero estos se dejan llevar por la baba esa de la mentira, de los que dirigen mal, de los que engañan y no abren los ojos. Siempre al inocente lo han culpado. ¿Qué pasaba con los reyes descendientes de David, como les he dicho en otros videos? Agarraban el profeta, lo metían en una mazmorra, al otro agarrarlo, lo cerraron, al otro lo mataron entre el templo y el altar. ¿Eh? A Zacarías. Sí. Ah, a Elías, ¿qué pasó con Elías? Caballero, lo perseguían. Y acá, hijo de David, reyes de Judá, en sus tiempos, persiguiendo al siervo de Dios. Y hoy en día todo es un chanchullo, que el judaísmo judaísmo no es nada. Está de espalda a Dios. Ahí se ve la palabra ahí. ¿Por qué no buscan la palabra? Porque están leyendo todos los días en la sinagoga, acá y los otros por allá, y viven el mundo como Dios hundió en la primera vez en el tiempo de Noé. Pero advirtió que iba a ser por fuego, no como tiempo de la lluvia. Dios lo puede hacer todo o no lo puede hacer. Pues todopoderoso. Amén. Es todopoderoso. Porque yo leo la escritura. Vamos a leer ahora. Isaías, capítulo 2, verso 3. Verso 3. Isaías capítulo 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Qué bien, ¿eh? Como predica el judaísmo la palabra de Dios, como la predican. Se la predican en sí mismo y no la predican. Un círculo
un círculo vicioso. de fe que da vuelta entre ellos mismos, un círculo, como le llamamos, vicioso, dando vuelta entre ellos mismos. Y la luz no Pero dice que saldría de Jerusalén la palabra de Dios para iluminar a todos los pueblos. ¿Cuántas versiones en diferentes maneras no se ha dicho esto que estoy diciendo yo? ¿O estoy hablando yo de mí mismo? ¿Estoy inventando doctrina? No, señor. Para la luz de los pueblos, para darle luz, conocimiento de Dios a los pueblos. Ah, pero Israel se jacta, se goza en que ellos no le andan predicando a nadie. Pero como vino Machía y el discipulado de Amachía si se esparció al mundo, se cumple la palabra de Dios. Amén. Aquellos que el judaísmo niega era el futuro final ya de la palabra de Dios, que debía ser desde el principio. Desde que los faraones tenían los dioses eso, decirle, no señor. Pero lo dice el libro, el Taná. Pero ellos eran creyentes a sus dioses, bueno, creen en sus dioses, hay que dejarlo. No, no se deja. Cuando usted pelea la buena batalla, como hizo Josué, usted vence rápido, pero si usted no lleva el verdadero la palabra de Dios, que crea a Dios, y no que están creyendo en Dios, ¿quién? Israel. Desgraciadamente Israel. Porque los demás ni se digan. Quiero decir, el cristianismo ese. Y ahora hay personas que están aceptando al Jesús. Están mirando las escrituras, ¿no? Están mirando los falsos provechos ambientales, como hacían antiguamente también. Precisamente por eso Dios los castigaba y sigue castigándolos. Porque no hacen la guerra como lo hizo Josué, como lo hizo David. No, mirando que las Naciones Unidas, para que estén mirando los ratones, las ratas y las malas enseñanzas esas. Pero si miran a Dios de verdad, no hay quien se le pare a Israel delante. Pero Israel tenía que predicar. ¿Qué dije ahí? Isaías 2:3. Hizo la voluntad de Dios Israel. La hizo. Se levanta un profeta más allá, que es el siervo de Dios, no un rabino, porque estos rabinos no se sabe ni dónde tienen la mente. No se sabe ni dónde tienen la mente. Pero el discipulado de Amashia y por todo el mundo. Pero el chanchullero cuando se levantó, según dice Daniel el profeta, después, en el primer siglo, pero después de los apóstoles, o en el mismo época de los discípulos de Amashia, empezaron a torcer las órdenes de Dios completamente, conforme dijo Daniel 7:25. Todo lo cambiaron. Y con qué alegría y con qué gozo ven la guirnalda de las Pascuas esas, Las Navidades. De las las Navidades. Navidades, qué bonita.
los arbolitos, el trineo y qué sé yo, qué sé cuándo. Todo es una fantasía, una hermosa vanidad. El agarre del enemigo metido en las entrañas para destruir la palabra del Señor. Y hoy en día es como cuando cuando un vaso se está llenando y ya llega el tope y se desborda. Eso es lo que ha ido pasando con el tiempo. ¿Y ahora qué está pasando? Mesiánico, con un tal Yahweh que lo encuentran, empiecen a copiar las letras y a unirlas y ya, pero no sé, no piensan y son israelitas igual que yo, igual que cualquier ortodoxo que es un israelita igual, pero creen que tienen una supremacia y tienen la desgracia de que no son supremos de verdad. Porque tienen que averiguar las escrituras bien, como no, para no haberla chanchullado como la han chanchullado. Entonces, está protestando el profeta. Yo veo que ahí está diciendo, oye, no lo hicieron. Allá Masías bien hace lo que estaba dicho allí, lo que estoy diciendo yo, y yo estoy haciéndolo igual. ¿Cuál es la máxima ahora? ¿Estar en una sinagoga? ¿Estar en una iglesia de esa? No, el internet. ¿Por qué el internet? Porque ya tú le puedes hablar al mundo entero. ¿Cuántos árabes hay? Pueden haber que saben hablar español. Y si tienen la verdadera fe, habla del que está hablando verdaderamente, que no está hablando a nombre de ningún dios extraño, ni nada de eso, ningún dios inventado por el hombre. Porque el hombre tiene conocimiento, tiene sabiduría y han inventado estas libros, han inventado más cual libro de las distintas religiones esas. Pero son inventos. No es lo que Dios ha ordenado. Entonces salieron los discípulos de Amachía. Pablo fue para Arabia y por aquí, por allá, para Europa. No se llamaba Europa en aquella época. Para Mesopotamia. Estuvo en todos los lugares eso de Grecia. Fundando la palabra de Dios. Luego la torcieron. Traca, 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 traca. Que evangelio según los griegos, que evangelio según Roma. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué evangelio de qué? No, señor, la palabra de Dios que se predicó en hebreo. Ahí, el pueblo de Israel. No la predicó Israel, la predicaron los discípulos de Amachía. Porque en los tiempos del famoso judaísmo, todos esos reyes antiguos tenían sus dioses. Los egipcios tenían un buey, un personaje que era de cuerpo de persona y una cabeza de pájaro y qué sé yo, qué sé cuándo. Y así sucesivamente. Dagón, una parte de un pez y una parte de persona. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde están los dioses esos hoy? Pues se metieron a hacer otro dios. Desde Babilonia ya, su dios era Besasar.
Besasar. ¿Qué dioses? ¿Dónde están esos dioses? Hoy. Y todos los dioses, esos olímpicos, ¿dónde están? De la Roma. Sin embargo, construyeron la de Roma, pero falsamente con el nombre que le dieron al Mesías, porque Dios no le dio nombre al Mesías, pero Roma sí le dio nombre. Entonces, ¿quién es Roma para darle nombre que lo que no le da a Dios? Lo que no hace el nombramiento de Dios. Es un asco religioso lo que hay hoy en día. Cuidado. Oh, pero cada vez que vino un profeta no hablaba bonito. No hablaba bonito. Allá en Malaquía se dijo que Dios iba a restregarle en la cara a los sacerdotes el estiércol de sus sacrificios. Porque hace mucho rato que se venía diciendo en las escrituras que ya no me traigan más vanos perfumes, ni los sacrificios, ni los sábados de asamblea, no el sábado de Shabbat, no, de asambleas constituidas en Israel, que ya todas eso las tengo en abominación. Leen las escrituras y entérense de la salvación. ¿Cómo es la salvación? Entérense. Vamos a leer Efesios 2:22. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Somos un edificio. Estamos edificados en sentidos simbólico, espiritual. Para morada de Dios. ¿Dónde está la morada de Dios entonces? En usted, en mí, en todos los que perfectamente creemos al Señor. Somos su morada. Por eso he aprendido toda esta cosa, he ido creciendo a través de todas las greñas, asaltando sobre todo los riscos, sobre todo los espirituales, eso. Y el Señor me ha permitido, porque eso no es de mí mismo. La palabra dice, no es del que corre, ni del que quiere, del que de eterno tiene misericordia. Porque yo soy un pecador igual que usted y he aprendido por la palabra difamadora de religión, tanto judía, tanto como cristiana, como los demás que ni quiero yo ni saber de ellos. Porque cambiaron y no se dan cuenta todo ese cambio que han tenido. Porque todo eso, principalmente antiguamente, tenían cada cual sus dioses y unos dioses dominaban a otros cuando un ejército iba y dominaba a otro. De todas maneras, es el mismo chanchullo de dioses que no existen.
Y entonces tratan de que haya una existencia que la crea el hombre. Porque nosotros creemos no por lo que hemos creado nosotros, sino por lo que ha creado Dios. Que tenemos el reconocimiento de Él. Que Él nos reconoce y nosotros lo reconocemos. Porque no somos hijos de un mono, ni de una chiva, ni nada de eso extraño. El hombre con la mujer hace hombre y hace mujer. Y de ahí por muchos defectos que pasan en la vida, por las mismas cosas, la ingratitud y los rechazos a Dios. Porque si somos obra de su perfección, como dice la palabra, a imagen y semejanza de Él, somos hechos. Y si es así, somos su tabernáculo, donde mora Él. Amén. ¿Quién lo dijo? Pues el santo profeta Jeremías. El Señor le dijo, meteré mis leyes en sus entrañas, en sus corazones, y me serán ellos a mí por Dios. Perdón, me serán por pueblo y yo lo seré por Dios. Apártate, Satanás. ¿Dónde? ¿De dónde quitan las leyes que se dio en tabla de piedra? ¿Dónde se la meten? Para que conste que es Él en el corazón del hombre, no en piedras, sino en un edificio de piedra. Y que el último sacrificio era Mashiach, que Dios lo tenía predestinado para la última etapa de la vida, donde ya Dios, como dije yo, es la etapa del pomo. Porque todo lo malo que se ha hecho y todo eso, ya se rebasó el vaso ya. Hay en el credo que dicen que hay tiempo perdido. Unos creen que faltan 200 y pico de años y otros que faltan 4 o 5 años nada más. Es que esto está tan explotado y se han viciado tanto en mentiras, en vanidades, en amar las carnes, que los mismos gobiernos que deben de ser teístas se vuelven idólatras. Por doctrinas mundanas que crea el diablo, como el socialismo, el comunismo, la democracia. Israel nunca iba a ser libre, iba a tener un rey eterno como siempre lo tenemos, pero quería un rey gobernante de la tierra como las demás naciones y Dios se lo concedió. Un rey terrenal. Pero se están dirigiendo mal, están engañando a todo pleno. Religión y política engañan. La política
más correcta que yo hallo es la de los reyes. ¿Por qué? Porque Dios es rey. Los republicanos, porque quieren mantener el justo derecho de las cosas que son de Dios, hombre y mujer. En la época anterior a esta de Irán, cuando Persia era un imperio, que era el segundo imperio, el imperio de la plata, según la estatua que el rey soñó, pero no era para que hiciera un dios, una estatua que todo el mundo tuviera que adorarla, no señor, era una simbología, que efectivamente es lo que son épocas diferentes que iba a pasar la tierra. Pues en el tiempo del segundo imperio, los persas, que fue grande porque fue el imperio de la plata. En la época que gobernó Ciro, Darío, Artajerjes, fue cuando se recuperó por orden de esos reyes, se levantó el segundo templo, que se levantó, que lo destruyeron al tiempo de Salomón, digo, de Nabucodonosor. Entonces ellos mandaron en el tiempo de Esdras, restituyó el templo. Nehemías, los muros de Jerusalén, fueron haciéndose construcciones con ciertas protestas y qué sé yo de los hombres de la tierra, pero se hizo porque ya Dios lo había determinado. Ahora, en el mismo ese tiempo de Babilonia, cuando Ezequiel dijo que allí en el templo, el ángel lo sacó para mostrarle los edificios del templo, las medidas y toda esa cosa del tercer templo. Dicen los judíos que ellos están muy preparados ya para el tercer templo, pero no saben ellos que están muy preparados para continuar la mentira. Porque las medidas que se le estaban dando allí a Ezequiel son las que realizó el rey Salomón. Herodes. Perdón, el rey Herodes. Que reconstruye el segundo templo y lo hace mayor para ganarse a los judíos, porque los judíos no se llevaban con Salomón, digo, con Herodes. Porque Herodes era un convertido, que Herodes no era judío.
pero de la trascendencia esa era levita. Porque Dios lo hace operar el templo. ¿Y quién lo hace a él? Judío, levita, o el nombre que Dios quiera. ¿Por qué le quieren siempre discutir a Dios? Pues hasta el final van a estar discutiendo a Dios. Y nosotros, el remanente, vamos a estar alabando a Dios Amén. y suplicando por todo el pueblo en general, como hacían los profetas antes. Oraban y intercedían por el pueblo en general. Porque en definitiva es lo que dice nuestro maestro, profeta Machía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios tenga piedad y misericordia y puedan entender estas cosas. Somos templo del Señor. Y como les he dicho, si somos morada de Dios, somos su templo. Y no es de mi palabra, es de un discípulo del Señor. Vamos a leer 1 Corintios 2:22. Primera de Corintios 2. No, 1 Corintios 3:16-17. Estamos aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El 6, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos el tabernáculo del Señor. Así lo dijo Pedro, así lo dijo Machías. Vamos a leer ahora 2 Corintios 6:16. ¿Somos moradas de Dios o no somos? Leemos en 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, no habita el Señor en nosotros. No puede haber habitado en Amachía. Porque es que la gente tiene una confusión esa. Tienen una confusión tremenda. Señor, la cosa de Dios le habla a los profetas y habita en uno sin uno saberlo. Y si somos morada de Dios, si somos templo del Señor, ¿a quién hay que llevar entonces los diezmos? A ver, ¿a quién?
Lo tanto que dicen, no, que porque la ley trae mis diezmos de folí, pero van en este, y eso lo sacan todos los habilidosos cristianos, esos, sectas cristianas esas. Si somos el templo de Dios, no tenemos que llevarle a nadie diezmos ni nada de eso, porque el diezmo, nosotros somos diezmos de Dios. El diezmo de Dios viene a nosotros, porque somos su templo. O lo van a llevar a otra simbología, para seguir robando. Cueva de ladrones. Mire, tengas un poquito de dinero para que usted pague a un cirujano y usted se circuncide y cumpla con el mandamiento. Y olvídese de judaísmo, olvídese de cristianismo y cumpla con la palabra de Dios. Obedezca a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una cosa quiero hablarles. La semana que viene nosotros estamos en ayuno porque es Yom Kippur y esto es un día en el cual son anotadas las personas en los libros sagrados en el reino de los cielos, porque se está escrito. Amachí habló en Apocalipsis de los libros donde están nuestros nombres. Amén. Pero si ustedes en el año no se ha arrepentido de los chanchullos religiosos mentirosos, entonces en ese día, desgraciadamente, no tiene una buena firma de Dios. Pero si ustedes van analizando y van construyéndose en su palabra santa, correcta, justa, entonces al pasar revista al Señor, usted tiene sí o no, sí o no, Amachía lo dijo, sí o no. ¿Qué les parece? En este miércoles, semana que viene, esta semana que viene, el miércoles, a la tarde del a miércoles la tarde del miércoles para jueves. El jueves es día de ayuno. 24 horas. 24 horas. Eso está escrito ahí En Levítico. en Levítico. Vale. Dice así. Mandamiento del Señor. Levíticos capítulo 16, verso del 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Afligir el alma es no darle al cuerpo alimento. Ni trabajo, ni hacer trabajo. Ni trabajo. Es solemnemente creer a Dios
Y eso está también constituido en la llamada Biblia, porque es tan igual. Pero hay que hacer las cosas como Dios las ordenó. No judaísmo, no cristianismo, como Dios las ordenó. Ahora le voy a ofrecer la bendición a todo el que ha creído que es una cosa que se complementó desde allá, desde Abraham. ¿Quién le va a discutir a Dios si Dios lo hace así? Nadie puede cuestionar a Dios. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Shalom, shalom. Entonces dile, Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. el ayuno sin tomar agua Ni comida. ni comida, Siempre, solamente es un ayuno. sí, 2 o 3 horas antes se come y se toma agua. Y, Anteriormente se toma agua, se come bien, y ya usted se prepara. A la tarde usted se prepara para el ante día, la puesta del sol ya se a la prepara. puesta del sol del otro día. Ujú. Háganlo así y gánense escalones, escalonen la escalera que va al Señor Amén. y recibiremos bendición. Amén. Nombre de Mashiach. Amén.